Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Hridaye Nasta Prayesu Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhaktir Bhavaiti Naistiki Vandeham Siguru Siyuta Padakamalam Siguru Vaisnavacha Sirupa Sagrayatan Sahagara Raghunatha Vitantam Sajivan Savadvaitan Savaduta Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devan Sri Radha Krishna Padam Sahavanitas Trivisakans Vitancha Om Gyana Timirandasya Gyanam Gyanam Salakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ora Premanandi. Bienvenidas entonces una vez más. Viernes, día de Venus, para adentrarnos en las enseñanzas del Bhakti. Particularmente somos herederos y por ende muy agradecidos y con gran deseo de representar a la línea de maestros que se preocupó por que ese gran tesoro que había estado guardado en la India, en Brindavan, un cierto sentir, unas fórmulas, una capacidad, un darshan, una visión, todo eso que es el secreto mayor del ser, su capacidad de querer, de amar, llegar hasta nosotros y en esa línea entonces leemos a los maestros que nos hablan del Bhakti, quieren que nosotros desde acá, desde nuestro entendimiento del mundo, nuestra forma de razonar, el lugar que le damos a la razón, podamos sentirnos incluidos dentro del gran movimiento del canto del nombre, del entendimiento de la práctica sonora. Así que vamos a continuar con estos estudios. Caro, buena gente, tengo dos Carolinas, Caro Posada y Carolina del Hierro. Carolina del Hierro, bienvenida nuevamente. Mónica Edna, Gracias. ¿cómo está la calera? Fría, Me imagino, me imagino. pero bonita. Chévere. Bueno, hoy vamos a tener aquí la escucha de una conversación de Daniel Murphy, él es un neurofisiólogo, y Tobdan Singh, es o era, no me acuerdo. Tobdan Singh, el doctor Singh, es químico y físico orgánico. Esto fue en los ochentas, o sea, que se ya 40 añitos atrás, un momento importante porque se estaban, digamos, afianzando las estructuras y la práctica de Bhakti en Occidente, bajo la herencia de Srila Prabhupada. Eso fue inició en los 60, se desarrolló en los 70 y se consolidó en los 80 hasta ahora. Y en ese momento de consolidación, entonces, aparece la conversación de estos dos hombres de ciencia con el maestro que estaba en Navadvip, una pequeña isla, esto queda en Mayapur, en Bengal Oriental, cuando ustedes ven el mapa de la India, arriba, a la derecha, ahí desemboca el Ganges, y el Ganges desemboca ramificándose, antes de llegar al mar se salen muchas y muchas ramas. Entonces la zona es muy fértil, muchos tigres, y es ahí, en una de esas islitas que forman, son muchos ríos, no es así, una gran extensión de tierra. Ahí queda Navadvip, y al ladito queda eh, Mayapur, y cerca de Navadvip vivía, todavía está el lugar donde pasó sus últimos años el maestro Srila Siddhar Maharaj. Este es un extracto de la conversación. El
Doctor Singh empieza diciendo, cuando los científicos hablan de evolución, quieren decir que la vida ha evolucionado de la materia. He oído hablar de la evolución con un concepto bastante distinto. Yo le he oído hablar de la evolución con un concepto bastante distinto. Usted dice que todo se está desarrollando desde la conciencia. Esto es todo un paradigma nuevo, una propuesta, eh, aunque es muy curioso, las teorías de Darwin están muy revaluadas, todavía siguen teniendo cierto prestigio dentro de la misma ciencia. No hablemos ahora de los retos que se han lanzado desde el yoga, desde las otras ciencias espirituales, dentro de la misma ciencia, dentro de la misma biología. No es muy, no es muy serio, sin embargo, los mismos biólogos se preguntan cómo puede tener tanto auge y han detectado que las ideas de Darwin tienen una gran, bueno, todas las ideas en general, pero las de Darwin específicamente se identifica su poder para justificar abusos de poder, estructuras de poder no muy bien establecidas. Entonces, la ley del más fuerte, eso gusta mucho para poder ciertos gobiernos autoritarios, cierta visión del mundo manifestarse. Entonces, hay una gran unión entre, siempre decimos, entre cualquier idea, cualquier ideología, la política, todo eso está unido, no se separa. Y este link, este vínculo entre Darwin y las ideas totalitarias, las ideas de la eugenesis, como se llamó, eliminar a los que no sean bajo ciertas características físicas, es la justificación de que Darwin se le dé tanta importancia. Ahora, en general, en la búsqueda del entendimiento de lo que ocurre, entonces se tiene cierto dominio sobre la materia y se aprovecha de que se tiene cierto dominio sobre la materia para decir, entonces, desde esta materia surgió la vida. Entonces, como tenemos dominio de la materia, tenemos dominio sobre la vida. ¿Sí? Ese ha sido, digamos, una apuesta, una forma de verlo, y a partir de eso se investiga, se desarrolla algunos hallazgos en profundizar el entendimiento de la materia, por ejemplo, el genoma humano, entendimiento de cómo a nivel más íntimo, más estrecho, se combina cierta información para producir ciertas características. Y la idea es llegar a eso, entender cómo se produjo la vida desde la materia. Es una apuesta, decimos, es una dirección. Hasta ahora no se ha llegado a nada y los trascendentalistas dicen nunca se va a llegar a nada porque sencillamente la vida viene de la vida. No vas a poder producir vida sin vida, porque si tú dices, ok, entonces yo, este científico, produje vida, ¿y quién te produjo a ti? Entonces ahí viene. Tú dirías de otro lugar, fue tu vida la que produjo esa vida, ¿no? Algo así. Pero bueno, son dos visiones. Ahora, dentro de todo eso aparece el concepto evolución, que es siempre bonito, digamos, y también podría decir de sentido común. Uno puede decir, me gusta que evolucione, yo evoluciono en mi arte, evoluciono en mis habilidades, en mis capacidades, me voy dando cuenta cómo hay un desarrollo, un mejoramiento. Entonces, hay evolución, la evolución de la vida viene de la materia, la evolución de la vida viene de la vida, ese es otro tema, pero la evolución está. Entonces el maestro propuesto, Srila Siddhartha Maharaj, el maestro que leemos, ha propuesto una nueva visión del término evolución. Darles el lugar en la vida es muy interesante y esto es lo que pregunta el doctor Singh. Srila Siddhartha Maharaj dice, sí, primero viene la conciencia y después la materia. Entonces ahí viene una inversión al orden. No es que está la materia y después surge la conciencia, sino que primero está la conciencia y después eso se densifica en la materia. La base de todas las cosas materiales es la conciencia, la cual es espiritual. Imagínense, qué bonito. De hecho, la dirección de irnos desde lo más burdo hasta lo más sutil, ese camino está muy respaldado en los descubrimientos científicos. Al darse cuenta, sí podemos ver externamente una mesa, pero sabemos que está formada, va a depender
de sus átomos y de su composición más interna. Y esos átomos van a depender de un cambio de energías y de velocidades. Entonces se sabe que hay una dependencia de lo más externo que vemos hacia otras reglas más internas. Y la ciencia del yoga propone, y si vas a las reglas más internas, vas a descubrir la conciencia, vas a descubrir el observador, la intención. Cuando la conciencia viene al estado de materia, concepción material, nosotros experimentamos un poco de conciencia vaga, pero primero hay una conciencia confusa y luego conciencia material. Entonces hay todo un proceso, lo que nosotros estamos experimentando ahora con materia es la conciencia puesta sobre ese elemento. Entonces ahí surge, ¿sí? El, la conciencia hecha materia. Pasa así. Ese es el orden que nos va dando aquí. Todo eso es la conciencia y se volvió materia. Dice, pero todo tiene su lado espiritual. Y como almas eternas, nuestra conexión directa es realmente solo por el aspecto consciente de la existencia. Por ejemplo, la Tierra es concebida como una mujer. De acuerdo con los Vedas, la deidad que preside la Tierra es una mujer. Y el Dios y el Sol es concebido como un Devata, un Dios varón. Entonces sí, tú puedes decir, aquí está mi brazo, ese es tu brazo, pero tú sabes, yo soy más que mi brazo. Incluso tú puedes llevar tu conciencia, tu identificación, lo que eres, a tus zapatos, a tu chaqueta. Dices, mi chaqueta, o esta chaqueta, la chaqueta mía. No me toques la chaqueta, ¿no? Algo así. Uno puede llevar su conciencia hasta ese nivel y funciona, efectivamente. Es un camino, ¿no? Están mis cosas, casi que mi yo, mi pertenencia, hay una identificación. Incluso con partes del cuerpo, como decimos, con estas cosas que me adornan o que utilizo. Pero inmediatamente podemos ver después a un ejercicio de tiempo, no necesariamente de tiempo, de análisis, que no, que hay una diferencia, que eso es solamente una conciencia puesta ahí, ¿no? Podemos poner la conciencia, sí, en muchas cosas podemos poner la conciencia, los objetos materiales, en algún logro, en algún estudio, en alguna competencia, estamos puestos ahí, ¿no? Dice, lo que me mueve, lo que me interesa, lo que me produce emoción, son estos elementos, ¿sí? Así funciona. Entonces, recibimos un regalo y en ese momento sentimos una alegría, estamos poniendo nuestra conciencia en lo que somos en conexión con estos elementos materiales. Está bien, parte de la existencia. Pero, dice, si nosotros hacemos eso tan constantemente y con tanta entrega, que al final no distinguimos que es solamente nuestra conciencia la que se densificó, ¿no? Que a través de la atención y la disposición se puso en un lugar. Entonces no vamos a saber que nuestro potencial es otro. Ahí vamos a pegarlo, vamos a depender tremendamente de cuando ese objeto en el que hemos puesto la conciencia se transforme. Y vamos a decir, entonces, estoy perdido. ¿Qué estás perdido? Porque se me perdió tal cosa. No pude ganar tal cosa, no tiene sentido mi vida, mi existencia no tiene sentido. Porque la existencia, el sentido de la existencia estaba puesta, la atención estaba, se había densificado plenamente en la materia, sin nada más. En ese intercambio, en ese proceso, los yogis nos llaman la atención y nos dicen, vamos a entender el orden. Si tu materialización de la conciencia en los objetos te ha hecho sufrir, te lleva hacia ese lugar, pues no le pongas tanta fe a eso, más bien reconoce el mecanismo. Mira qué interesante mecanismo. Viene de la conciencia misma, la capacidad de identificarse. Y si todo tiene un lado espiritual. Entonces, estás presente tu conciencia, tu sentir, significa que hay un gran potencial. Ahora, sí, lo pusimos en un elemento que falló, ok, lo volvemos a intentar o aprendemos y no queremos más de eso, lo que sea que queramos concluir.
Pero el mismo hecho de poder identificarse, ir hacia allá, tener conciencia, si lo estudiamos, si le damos valor a ello y entendemos de qué se trata en sí mismo, vamos a tener la oportunidad, esa es la ciencia espiritual, de hacer una inversión en el lado que se necesita. Dice, como almas eternas, nuestra conexión directa es realmente con el aspecto consciente de la existencia. Entonces decía, y ahí van a aparecer ya no entonces el aspecto material de la existencia, sí, esos elementos, sino que van a aparecer las entidades, las voluntades. Y da dos ejemplos, y las Maharaj. El primero es la tierra, Bhumi, el segundo es el sol, Bhumi. Entonces, una entidad, te puedes relacionar con ella. Entonces, muy, muy, muy asustador para algunas personas. Algunos le han puesto el tema de animismo, suena como una fábula. ¿No? A veces se escriben los cuentos y los animales hablan y son como personas que dicen, ah, sí, es una fábula, todo un género literario de fábula. El gano dice, no, no es fábula, es posible. Es posible imaginárselo, sí, en fábula, pero no significa que no haya la posibilidad de que también ocurran cosas. O la literatura, es posible que hayan historias inventadas, pero eso no quiere decir que a la gente no le pasen cosas, y lo podemos saber. Claro, con la literatura es más fácil porque nosotros somos las personas protagonistas. Entonces decimos, ah, sí, yo lo puedo comprar y mi vida también pasa. Pero como no tenemos la conciencia animal, ni podemos percibir la conciencia de la tierra ni del sol, decimos, eso es fábula, porque no tenemos esa experiencia. Pero aquellos que han tenido la experiencia más amplia en su sentir, no solamente condicionada a lo que una existencia material les entregue con sus sentidos, que es muy, muy limitado. Nosotros solo nos conectamos con lo que los sentidos nos permiten aprender sin aceptar autoridades. Ya lo hemos descrito, se ha descrito muchas veces, no podríamos ni amarrarnos los zapatos ni nada. Tenemos que siempre aceptar autoridades, los que han estado antes, para que nuestra vida se aproveche mucho conocimiento. Aquellos que han aprovechado muy bien esa oportunidad de conectarse con las autoridades y escucharlas, pues obtienen un conocimiento más amplio, lo practican y finalmente lo experimentan. A eso nos están invitando. Acepta las autoridades que te dan las fórmulas, practícala entonces que tu existencia sea mayor. Básicamente eso es un cocinero, si vamos a cualquier arte es así. ¿Quién es un buen cocinero? Aquel que escuchó, se conectó con autoridad en recetas, después la escucharon, las creyó y las aplicó en su vida, se las aprendió y hace unos deliciosos platos. Y parece magia, ¿no? Cuando uno lo mete en una cocina y no sabe, dice, bueno, de esos ingredientes que hay ahí, sáqueme este plato. Imagínense qué encartada. De esos ingredientes, sáqueme este plato. Casi que dice, no, 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 no es posible obtener ese sabor, ¿no? Que eso llegue a su punto, que eso quede así tan bueno, ya no sé. No tengo ni idea. Entonces, así mismo, vemos los límites de nuestra ignorancia, aceptarlos y darnos al proceso. Entonces, así como cuando te dicen, cocina esto, ahí están los ingredientes, tú dices, no, eso es imposible, nadie en el mundo lo puede lograr. Aquellos que son chefs y que son cocineros, terminan y te dicen, pero es esa osadía. Así uno dice, no, comunicarse con la tierra y el sol, no, eso nadie lo puede lograr. Los que lo han logrado te miran y dicen, pero simplemente porque desconoces la fórmula, no es salir con semejante conclusión. El alma que viene a la conciencia material debe pasar a través de una reflexión confusa de conciencia. Eso se llama el Shidavasa. Shida es la conciencia, después viene una sombra, después viene justamente esa ignorancia, esa desconexión, ese pensarse la materia. Shidavasa. Únicamente entonces puede el alma experimentar conciencia material. Ahí tenemos entonces. Se confunde, ¿no? Conciencia material es eso, esa identificación que estamos mencionando al grado final. ¿No? El grado final es
Aquí termina todo. Entonces es una pequeña confusión que es posible que pase. La conciencia se cree eso. Shida basa. O Shida basa. Shida basa. Antes de la conciencia, antes que la conciencia pura se transforme en conciencia material, pasará a través de una etapa confusa de conciencia o Shida basa. De esa manera, en el fondo de toda cosa material, hay una concepción espiritual. Esto no puede ser sino verdad. Ahí tenemos entonces. Estamos propensos, nos pasa algo, así como nos pasa el olvido, nos pasa la confusión, nos pasa el no entender, nos pasa el error. Todo eso junto es una posibilidad conocido como el Shidabhasa. ¿Qué es Shidabhasa? Pregunta el científico queriendo saber un poquito más. Algo así como mente, dice Sri Maharaj. Suponga que la conciencia viene para sentir la materia. Cuando la conciencia viene al mundo material para conocer el mundo material, primero tiene que pasar a través de la conciencia material y luego puede sentir lo que es materia. De acuerdo con la teoría de Darwin, la materia gradualmente produce conciencia. Pero antes de producir conciencia, debe primero producir alguna conciencia confusa, luego la mente y luego el alma. Entonces hay un momento de transformación. Entonces Darwin dice ahí, se transforma materia, mente, finalmente alma. Dice, pero en realidad es justamente lo opuesto. Así la evolución subjetiva es paralela a la evolución material u objetiva. Ahí vamos. Entonces la evolución subjetiva, así se llama, de hecho, ese título le han puesto a todo este texto, evolución subjetiva de la conciencia. Entonces va a haber un cambio, si hay unos cambios en la materia, por supuesto, pero de forma paralela hay unos cambios en la conciencia. Dice, pero en realidad, dice, pero en la evolución de la conciencia, el supersujeto es primero. ¿Qué es eso del supersujeto? ¿Quién es ese? Es el supersujeto, es Dios, la gran fuente de toda conciencia. Luego el alma individual o jiva sujeto. Entonces nosotros somos sujetos, pero existe un supersujeto. Cuando dice un supersujeto, ¿qué es eso tan raro? Sí, es el sujeto que dio origen a todos los demás sujetos. La conciencia original. Ahora le parecería mejor decir, no, todo inició ahí con una pequeña bola de barro, porque la bola de barro, pues la podemos conocer, está ahí. Nos parece, puede parecer un poquito más familiar. Podemos decir desde lo plástico, desde lo estético, ahí está, ok. Pues ahora puedo entender la vida. Si salió de aquí, pues bueno, yo esto lo puedo coger, yo esto lo puedo manipular, entonces ya entiendo la vida. Parecería, digamos, nos podemos sentir un poquito más tranquilos, pero a la vez eso es muy infantil. ¿Por qué muy infantil? Porque ¿cómo va a salir todo ese bar? Ahora dicen, no, todo surgió de un súper sujeto, y sí queda uno loco. Pero es más lógico, que uno loco porque le implica salirse de uno mismo, algo que no soy yo ni conozco ni domino. Más bien me domina y me conoce a mí. Es una inversión, es como cuando tú dices, sí, tú entiendes, tomas tu lugar como el máximo, ¿no? El supervisor se cree el dueño de la empresa. Entonces dice, aquí está la empresa. Y toda la vida estaba ahí, le han explicado, no sé, ahí llegó y dijo, bueno, estas son los que usted tiene que supervisar, que esta persona haga esto a tal hora, de tal hora a tal hora, y que entregue este producto y tal, está supervisando. Entonces dice, bueno, listo.
hecho, póngalo aquí, usted entrega esto a este camión y a usted le llegan estos insumos a tal hora de la mañana, a este local. Usted dirige a esta gente para que los transforme de esta manera y entregue esto a este camión que viene en la tarde. Dice, ok. Y así vive por años, al punto de que él dice, bueno, ¿cómo funciona la empresa? Entonces dice, la empresa funciona con unas cosas que llegan, una gente en la que yo soy muy experto en dirigir y en poner en cintura y tal, en ayudarle con sus problemas, y a tal hora se entrega esto. Así funciona la empresa. Así somos nosotros. ¿Qué es la vida? La vida es hacer esto, llega esto, pasa aquí, yo hago esto, yo domino esto, yo tengo estas relaciones. Y de repente alguien viene y entonces tú te imaginas ahí esos insumos que te llegan a ti, esa materia prima, esa harina, vamos a poner una panadería, esa harina que te llega. Dice, no, no, esa harina yo creo que está ahí, no sé, vienen camiones, qué sé yo, está ahí en la tierra, está ahí más allá, yo he visto ahí como en la playa, y coge eso, debe ser la harina. Así nos imaginamos, así se imagina el supervisor, pero después un día viene y le dicen, no, la harina es sacada del trigo bajo la supervisión de alguien que conoce más y es el jefe tuyo, que domina la producción y que dice cuánto y que después vende esos panes que tú sacas de ahí y que hace que finalmente haya dinero para poder... Ay, no, ¿cómo así? Que yo no era el dueño de los panes del mundo, el que más sabía de panes en el mundo, no tú dices que los panes y la harina no viene de ahí. Dice, no, aquí te has visto un pedacito de la historia y consideras que la historia es todo. Entonces ahí el supervisor conoce al jefe y así nosotros aquí conocemos al super sujeto, el jefe, el señor supremo. Dice, así desde la conciencia subjetiva de las jivas se produce la materia. Ahí está. Pero nosotros cierta concepción de la realidad la tomamos como última. Pero la conciencia debe penetrar una conciencia confusa para percibir la materia. Entonces es una de las posibilidades, estamos diciendo, concebir, se transforma la conciencia. En Pero Sushila me puedes Vasa repetir eso. dice, pero la conciencia debe penetrar una conciencia confusa para percibir la materia. Es un momento, es una transformación, es un campo al que no entra. ¿Mm? Tienes que meter al agua, entonces te mojas para poder ver debajo del agua. Dice, para poder ver debajo del agua tienes que mojar. Bueno, ok. Algo pasa con la conciencia, una transformación. Shida Vasa. ¿Y de qué está hecho? Cuando decimos mojarse, es como que, bueno, me mojo, pero mojarse en este caso es una suerte de confusión, de transformación. De hecho, tú puedes ver a alguien debajo del agua, ¿no? O un objeto debajo del agua y lo ves distorsionado también. Dice sí, la Sierra Maharaj, yo digo que el proceso de evolución se mueve desde arriba hacia abajo. La realidad absoluta, si estamos de acuerdo que hay algo que es la realidad absoluta, debe poseer dos cualidades. ¿Cuáles son? Primero, en las palabras de Hegel, él debe ser por sí mismo. Él es su propia causa. Segundo, y lo más importante para nosotros, él es para sí mismo. Entonces, él viene de sí mismo y va hacia sí mismo. ¿Cómo es eso? Ya no están hablando entonces de el origen de todo, porque cuando uno dice lo que tú entiendes aquí, cuando al de la empresa le dicen tú no eres el supervisor último, hay un supervisor por encima de ti, lo siguiente que va a preguntar es, bueno, entonces ese también tiene un supervisor por encima de él. Y ese otro que está por encima de él también tiene otro por encima del otro por encima, entonces eso nunca acaba. Entonces aquí nos están poniendo el origen y la descripción del origen último. Entonces el origen último, para poder ser el origen último, tiene que ser, él mismo es su propio origen y la función
de ser su propio origen, es llegar, dice aquí, es lo más importante para nosotros porque es para lo que está hecho todo. Es lo que ordena, es lo que finalmente cierra el circuito. Y es donde nuestra existencia toma un sentido final. Por eso el Bhakti es tan importante. Porque son todos los recursos, todo lo que pasó, todos los lugares donde puede estar, toda la historia y todas las posibilidades, llegando nuevamente a conectarse con lo que nutre todas las posibilidades. O cerrando una suerte de ciclo. Surgió de él y va hacia él. Son dos características que deben ser, no hay otra manera. Eso explica así, hay que partir de esa idea, de ese concepto. Por supuesto que uno puede quedarse en que no, pero eso es una elección mental también, como estamos diciendo ahora. Eso estos maestros nos hablan y hay una autoridad, dice, esto termina, empieza así. Uno dice, ok, así funciona, ok. No puede decir no, ¿no? No puede revelarse muchas cosas. Con todos los aparatos eléctricos uno puede revelarse con todas las indicaciones, los manuales. Y le dicen, no, ponga aquí, esto aquí. Y uno dice, no. Tienes que conectarlo para que funcione. Y dice, no. ¿Por qué no? Dice, ¿por qué? ¿Qué salió con eso? ¿De dónde? No. Claro, nosotros estamos muy familiarizados con ciertas cosas, pero con algunas otras cosas no. Entonces hay gente que se revela con eso, ¿no? Con el funcionamiento, se imagina. ¿Dónde están los señores dentro de la radio hablando? No, viene por las ondas, no, yo las ondas no las veo. Cuando no estás familiarizado con algo, tú te puedes revelar, pero al final vemos, es mejor hacer caso que revelarse en el caso de que haya una autoridad eficiente, ¿no? Mejor al conectar algo tienes que darle. Por ejemplo, no le dicen cuando compra un electrodoméstico, conéctalo hasta que se cargue totalmente. Déjalo conectado 24 horas, 12 horas. Pero no lo conecta 2 horitas, a las 2 horitas uno ya ve que funciona y dice, ah, que esa pendejada, que 12 horas, que 24 horas, yo quiero ya verlo funcionar. Y lo pone a funcionar y resulta que puede funcionar un rato, pero no permitió, qué sé yo, que la carga de la pila se extendiera o lo que da razón para que se cargue 12 horas. Entonces, si nos está diciendo el maestro, lo súper subjetivo es para sí mismo, es desde sí mismo y para sí mismo. Él existe para realizar su propio propósito y no es servil a ninguna otra entidad. En caso contrario, su posición sería secundaria. La realidad, el absoluto, es completo en sí mismo. Todo lo demás viene de él. La sustancia perfecta ya existe. Lo que nos parece imperfecto es debido a nuestros sentidos defectuosos. Ahí está. Entonces, lo que se llama la materia es a la vez una sustancia, pero como todo es validado por la conciencia, es un estado de la conciencia la que permite que eso pase. Sida basa. Pero volvemos atrás, volvemos atrás, volvemos atrás. Decimos, hay una forma de verlo sin que haya desconexión, es decir, todo espiritualizado en últimas. Pero ahora vemos un aspecto todavía no completo. Lo imperfecto debe depender de lo perfecto, la realidad última. Y lo imperfecto puede ser así arreglado por él para demostrar su perfección. Maravilloso es. Es a la vez muy técnico, a la vez muy sensible. Nosotros concebimos el orden final, la conexión, o los colores, la buena combinación de los colores, la belleza, es muy bello. Pero la mala combinación, sí, como algo desordenado, muy feo. Existe el sentido, ese lugar donde van las cosas. El rompecabezas, bien armado, cuando tú encuentras la partita de rompecabezas y todo va tomando sentido, eso es muy bello. Así es, porque tiene un orden.
Surgió primero, tienes que tener el rompecabezas y después lo partes en pedacitos y puedes generar todo ese caos en base a un patrón primero. Para probar la perfección del absoluto, hay una realidad condicionada y una no condicionada, una finita y una infinita. Pues ahí está. Tenemos esta experiencia de lo finito, de lo condicionado. Y bien visto, es solo una muestra, una invitación a que pueda haber un estado no condicionado. Podemos percibir, eso no está sonando bien, es para que nosotros lo armonicemos. Entonces, el radio puede producir unos sonidos distorsionados cuando no está bien sintonizado. ¿Y para qué es ese sonido? Para que no sepa, aquí no es. Tengo que pasarlo por otro lado. Tengo que irlo graduando hasta que quede mejor. Y así se va quitando la distorsión. Este mundo defectuoso, por consiguiente, tiene una relación directa con la verdad. Dice, sin embargo, la conciencia no puede saltar enseguida a la concepción material. Debe pasar a través de un proceso para venir a ser conciencia material. Desde la posición marginal, desde la orilla de la eterna potencia superior, la evolución y la disolución de este mundo material comienza. Esto tiene lugar únicamente en los alrededores del Swarupa Shakti. Entonces hay que entender las energías de Dios, sus energías internas, su Swarupa Shakti, y va tomando hacia afuera, ¿no? Entonces existe el Swarupa Shakti, el cual es el responsable de la evolución del plano espiritual y es un todo dinámico que está eternamente desarrollándose. Esa es la descripción de Dios. Una sustancia eternamente diferenciada existe. Estamos hablando ya del centro, del mundo espiritual. Ese plano está lleno de lila, pasatiempos dinámicos. Si una cosa estática puede ser concebida como eterna, luego, ¿por qué no puede una cosa dinámica ser concebida como eterna? Entonces, aquí nos dicen, si tú piensas que ciertas cosas aquí van a durar, y eso está ahí sin equilibrio, sin que haya acción, ¿por qué no piensas que algo que está con movimiento también, más dinámico, más vivo, siempre puede estar moviéndose? Ese plano de Swarupa Shakti está eternamente desarrollado por completo. Es eterno, evolución y disolución conciernen solo a la degradación del espíritu sutil, a la borda plataforma material y su evolución hacia la perfección. Aquí hay evolución y disolución, pero estas cosas no existen en la eterna morada del Swarupa Shakti. Entonces sí, estamos en este plano donde hay evolución. ¿Hacia qué? ¿Por qué la transformación de las cosas? Hacia conectarnos con ese lugar ya plenamente dinámico en sí mismo, no dinámico dependiendo de otras cosas. El doctor Singh dice, la evolución subjetiva es lo que la ciencia moderna llama la evolución darwiniana, pero, perdón, la evolución objetiva. Pero cómo la evolución subjetiva se desarrolla en la ciencia de la conciencia de Krishna. Entonces hay una evolución objetiva, sí, ciertas transformaciones de la materia como hemos hablado, pero estamos hablando de la evolución interna, de cómo entender todo el plano general, entendiendo que es la conciencia la que manda sobre la materia. Dice Siddhartha Maharaj, usted tiene que tomar el ejemplo del hipnotismo. A través de una forma de hipnotismo místico, el supersujeto controla al sujeto para que vea una cosa en particular y él está condicionado para ver eso. Entonces hay un fenómeno hipnótico, un fenómeno de maya. No se puede ver lo que no es.
Se puede pensar que cuando vemos una piedra, la piedra nos obliga a verla como piedra, pero es justamente lo opuesto. Nosotros estamos obligados a verla como piedra bajo la influencia del supersujeto, quien manifiesta todo como él quiere. Ahí está, tremendo, ¿no? Aceptar ese jefe, ese supersujeto es un cambio en la visión del mundo. Aquí están palabras bastante técnicas. Todo esto alguien lo podría entender, digamos, más espontáneamente. Que es una de las posibilidades, uno de los caminos. Pero es lindo también entenderlo así en su presencia. Más técnica que, repito, no deja de ser muy dulce y muy poderosa. Entonces, las reglas de juego, estás jugando un juego con unas fichas y alguien te dice, bueno, esta ficha vas a ser tú en el parqués. Entonces, esa visión tuya de que tú eres eso, es un acuerdo que hicieron los jugadores. Yo voy a jugar con las rojas, yo voy a jugar con las verdes, yo voy a jugar con las amarillas. En otro juego tú podrías decir, no, ahora yo soy las verdes, el que era las rojas va a ser las amarillas. Cambió. Pero mientras el juego esté determinado, tú eres eso. Ahora alguien no sabe que eso se acuerda entre los jugadores y piensa, yo soy el amarillo. Y se queda pensando en el amarillo y solo es el amarillo. Así somos nosotros. Entonces yo soy el amarillo, pero no, 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 tú eres el amarillo porque un acuerdo antes entre los jugadores para que tú fueras el amarillo. Ahora, ¿quién hizo el acuerdo de todo? Eso viene dictado desde el Supremo, para que cada cosa tenga su función, su lugar. La piedra tiene su función. No en virtud de que tú le diste, o de que ya está ahí están los amarillos, tengo que jugar con los amarillos, es lo mío, ¿no? Está dictada desde antes. De hecho, alguien dijo que el parqué se jugará así. Alguien dio la posibilidad de contar, por eso vamos más atrás. Nosotros estamos obligados a verla como piedra bajo la influencia del supersujeto, quien manifiesta todo como él quiere. Cuando él manda, vea la piedra, luego veremos la piedra. El completo control sobre cualquier cosa que veamos está en sus manos. Ningún poder para controlar lo que vemos descansa en el mundo objetivo. El mundo objetivo está completamente controlada por el mundo subjetivo. Esto es confirmado en el Bhagavad Gita, donde Krishna dice, Pasyame yogam aisvaran, aisvaryam. Si digo, contempla mi poder místico, estás condicionado para verlo. No tienes otra alternativa. Maravilloso. El orden, efectivamente, ¿de dónde nos viene el poder de mirar? No es nuestro. Krishna dice, Matasmriti Gyanam Apahamcha. Él es la causa primaria del recuerdo, olvido e inteligencia. Él es el controlador. Para su propio placer, su lila. Él puede hacer cualquier cosa. Esto es verdad no solo en el mundo material, sino también en su propio dominio. Lo que significa esta declaración del Gita concierne a este Brahmanda, a este mundo creado, este mundo material. La esencia de esa declaración es que desde los sistemas planetarios inferiores a los más elevados está el área completa de evolución y disolución. Perdón, esta área completa de evolución y disolución, todo es manipulado por él. Ningún bien puede ser atribuido a alguna cosa externa. Todo crédito debería ir al centro, quien controla todo. Y la realidad es subjetiva, que depende de un sujeto, de una voluntad. Está basada en la conciencia. El color es percibido a través del ojo. No es que el color esté ahí y el ojo pueda captarlo, sino que el vidente ve a través del ojo y percibe el color. Ujú. Así es el color, así el color es una percepción. Su posición como sustancia real debería ser buscada en el plano sutil de la existencia. Esta es la naturaleza de la realidad. Lo burdo viene de lo sutil. En la filosofía Sankhya, por supuesto, eso es descrito como una realidad trifurcada.
De acuerdo con la filosofía Sankhya, hay tres ramas de la realidad: la sensación, los sentidos y los objetos de los sentidos. El sonido es creado por el oído y el color es producido por el ojo, y así. Ahí está, no se puede separar eso. Uno pensaría que sí se puede separar, ahí están las cosas y aquí estoy yo, no. Es un mismo momento donde las cosas ocurren. Los budistas lo dicen tremendamente. Se cae un árbol en medio de la selva, nadie lo escucha, realmente sonó, produjo un sonido. Y uno podría decir, sí, pues claro, ¿cómo no va a producir un sonido? Pero ¿quién lo oyó? No, el hecho de que nadie lo haya oído no quiere decir que lo haya pasado, porque puede ser que cosas pasan y después la gente las descubre que sí pasaron. No, está estrechamente sonido. La capacidad de que después lo podemos descubrir ahí es cuando hace que pase. Ahí es cuando verdaderamente cuenta, cuando tiene su efecto sobre la materia. Pero ¿qué pasa con lo imperceptible? Perceptible está siendo en un punto percibido por algo para que pueda tener acción. Son juntas las dos elementos. Nosotros las separamos, efectivamente. Uno dice, voy a cambiar de color tal cosa, entonces uno va y pinta externamente lo que le quiere cambiar de color. Y eso nos confunde, nos dice, ok, entonces allá afuera está el color, y cambió, yo no cambié. Con mi mano cambié ese color. Pero no, tengo que estar presente en todo el proceso, tu percepción, para que tal cosa tome su real función, su belleza, su propósito. Los objetos de los sentidos están en la modalidad de la ignorancia, tamaguna. Los instrumentos de los sentidos están en la modalidad de la pasión, rayaguna. Y el poder de sentir está en la bondad, la modalidad de la bondad, sattva-guna. Pues ahí está, las cosas sin ¿Puedes repetir relación. eso otra vez? Dice, los objetos de los sentidos están en la modalidad de la ignorancia, tamaguna. Los instrumentos de los sentidos están en la modalidad de la pasión, rayaguna. Y el poder de sentir está en la modalidad de la bondad, sattva-guna. Explica cómo es algo incompleto, cómo es algo en acción y cómo es algo plenamente completo. De esta manera, la realidad mundana se divide en tres formas. Dice, de estos proceden la luz, el ojo y el color, el cielo, el oído y el sonido. Sin luz no hay ojo y sin ojo no hay color. El color es percibido por el ojo gracias a que hay luz. Sin cielo no hay oído, sin éter, pues, si el cielo no hay oído y sin oído no hay sonido. El sonido es percibido por el oído gracias a que hay éter. De esta manera, la realidad mundana se divide en tres formas: tama, raya y sattva. Así el mundo burdo viene del sutil a través del canal de la conciencia. El que siente el instrumento de percepción está creando el objeto de su percepción. Tremendo, ¿no? Tenemos una visión todavía muy fósil de los asuntos, pero no, deteniéndose un poquito, dejando que la magia de las palabras de los maestros entre dentro de nosotros, damos cuenta, sí, estamos permitiendo que las cosas sean al interactuar con ellas. Las señales, los trazados de una carretera pueden cambiar. A veces hacen unos arreglos en la carretera, entonces les toca poner de repente una calle que iba hacia el norte, ponerla hacia el sur. O donde había un pare, ya no hay un pare porque la calle que necesitaban cerrar, entonces sí. Ahí está todavía la señal, pero no pasa nada con esa señal. Ha perdido existencia. No, no, profesor, no ha perdido existencia porque ahí está la señal. No, ha perdido la razón de ser de su existencia. Es ignorada por todos los que pasan por ahí. Ha perdido toda función.
Pero ahí sigue estando la señal. No, ya no la puedes llamar señal porque ya no señala nada. Traten de entender este principio de hipnotismo. Todo es hipnotismo. La creación completa está completamente en la mano del sujeto supremo. Todas las leyes materiales no tienen significado. Las leyes y subleyes pertenecen todas al mundo subjetivo. Bueno, esa es la reflexión de hoy. Le va a pasar, el libro está para que puedan irlo repasando, igual dejamos la clase grabada. Esto requiere un poco de asimilación, es realmente bonito, hay muchas formas de ir llegando, hoy dimos algunas, quizá no sea tan sencillo porque estamos muy presos de una cierta idea, pero esto nos va sensibilizando, nos va cuestionando y como decíamos, a la vez que es muy técnico, se nos escapa hasta lo técnico y por eso tenemos que meterle un poquito de confianza y de magia, porque el mundo está diciendo que funciona con magia y uno si se resiste a ella, pues no hay truco, ¿no? No pasa nada. Tienes que nadar, suelta las manos y mueves así, no, si suelto las manos, me ahogo, entonces me quedo aquí, ¿no? Para que pueda pasar, tienes que soltar. Entonces, eso necesitamos. Para el baile hay que tener, sí, hay que contar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero también hay que soltando, si no, pero muy mecánico, hasta se nos escapa toda la gracia del baile. Muchas gracias por su atención. Vamos a estar viendo. Muchas gracias. Gracias a vos, Caro Posada. Ahí tuvimos un pequeño flechazo, se llama eso, de conciencia. Vamos a seguir con este librito, como ven, es todo una emoción. Edna del Mar, ¿vas a decir algo? Dice, que Leyona dice, ¿podría recordarnos qué es el Swarupa Shakti? El Swarupa Shakti, Shakti, no es Chanti, sino Shakti, es la energía interna de Krishna, la propia personalidad de Dios, el mundo espiritual, Goloka brindado, la energía interna de Dios. Edna del Mar, ¿levantaste la mano o no? No, señora, gracias. Ah, Agradecida de bueno. estar. Ay. Listo, a ustedes, cuídense, nos vamos a ver 4, 5 y 6 de noviembre, prográmense, vamos a estar aquí en Girardota, ahí queremos vernos.